para ti mi amor. Nosotros siempre hemos tenido, mi prima y yo, muchas inquietudes de tipo social y político. Y entonces, pues, aparecimos allí las dos, ¿no? Entonces, bueno, ya me encontré allí con una serie de gente, pues, mujeres estupendas. Muchas de ellas eran mujeres de dirigentes del PC, del Partido Comunista. Dirigentes, estaban en Pues la mujer de Lobato y de otras muchas, que no me acuerdo yo de los nombres. También había mujeres de la burguesía media, profesionales, con maridos profesionales, abogados, arquitectos, tal, economistas, de todo. Y era una especie de mezcla. Sí que estabais como, era interclasista, ¿no? Era interclasista, exactamente. Creo un movimiento. El MDM teníamos un aparato de propaganda, hacíamos octavillas, hacíamos unas pequeñas circulares. ¿Qué era? ¿Como una máquina? Una multicopista. Una multicopista. Entonces, una multicopista que la teníamos en un piso alquilado y allí unas cuantas se dedicaban a hacer las panfletos y luego nos los repartían. Nosotros los tiramos en los mercados, hacíamos acciones por la calle. Entonces, en un momento dado, como decíais vosotros cuando erais jóvenes, detuvieron a Dulcinea y a Emilia. Y en ese momento llevaban encima el contrato de alquiler del piso donde estaba la multicopista. Entonces ellas dos iban en el coche de camino a la Dirección General de Seguridad. Entonces Dulcinea cogió el contrato y se lo metió en la boca y empezó a comérselo. Se dio cuenta, entonces se sacó un trozo de papel, se dio cuenta de lo que se estaba comiendo era un billete de 1000 pesetas. Para ti mi bien, si te asusta el mayordomo. Luego, el barrio, nos organizamos por barrios. Por zonas. barrios, ¿no? Tú estabas en el de Tetuán, ¿no? Sí, yo estaba en el grupo de Tetuán. Y que habíais montado como asociaciones, ¿no? De Sí. amas de casa. Luego había elegíamos unas representantes que formaban lo que se llamaba la coordinadora. La coordinadora. La coordinadora era como el comité central del Partido Comunista Eslovaco, donde se tomaban las decisiones, donde se recibían las consignas del PC, claro. Porque nosotros teníamos también que actuar de cara a apoyar o a procurar extender y a dar a conocer las consignas del O sea, PC. que no erais independientes del PC, erais un órgano... Pero lo que pasa es que hemos tenido también nuestros tangente. conflictos con el PC. Y teníamos muy poca preparación teórica. De marxismo, no teníamos ni idea. Las mujeres en general. Y las del MDM tampoco. Y pedíamos que nos hicieran algunos cursillos o que nos prepararan, que nos dieran unos cursos de formación marxista. Y siempre se negaron. Porque nos decían que la práctica era más importante. Aprender Que la práctica política, que de ahí nosotras mismas seríamos capaces de dar el salto a la teoría. Nos metimos en la parroquia, en los grupos que había en la parroquia. Ah, también. Claro, en O sea, nuestro os barrio había metéis un cura progre. Ajá. Y entonces montaba pues grupos de discusión, de debate y tal, entre ellos un grupo de mujeres. Y allí que nos metimos las tres para captar simpatizantes y tal. Hasta que nos echaron. Ahora se dio cuenta de que empezábamos a tener influencia más que él frente a las mujeres y entonces en un momento dado nos hizo definirnos políticamente. Y nos preguntó, nos dijo una por una, ¿qué es lo que sois? Entonces, pues las que sois comunistas, como no creéis en Dios y tal y cual, no tenéis que estar aquí para nada. Nos echó. La situación era la dictadura era tan férrea que es que cualquier cosa que se hiciera era algo extraordinario. Entonces, claro, en aquella época el reivindicar el aborto así, porque sí, estando en una asociación de amas de casa era algo que no se podía hacer. Entonces a las mujeres las entrabas por la carestía de la vida, por la falta de libertad para expresarte, pero vamos, no se podía entrar en los temas que verdaderamente nos interesaban a las feministas, no podíamos entrar porque entonces las tres mujeres que iban se espantaban y salían huyendo de allí
de una forma tremenda, aparte de que en aquella época cuando teníamos asambleas a las que venían muy pocas mujeres, teníamos un policía que venía a ver cómo se desarrollaban las reuniones, o sea que era una época en la que las reuniones de partido eran clandestinas. Por ejemplo, íbamos a un mercado, ¿no? Y entonces, pues aprovechando el semáforo, eso lo llamábamos un salto. De un semáforo está la calzada y las aceras. Entonces íbamos con los panfletos. Y llamábamos saltar a que cuando a las 12 o a la hora que habíamos quedado, cuando el semáforo se abría, mezclándonos con la gente que cruzaba, nosotras lanzábamos los panfletos y salíamos corriendo. Montábamos las asociaciones de vecinos, es decir, decíamos, bueno, ¿cómo podemos llegar pues no sé, a reunir a mujeres para hablarles de lo que nos interesa? Pero claro, como no podías entrar directamente, pues entonces, ¿qué tema es por el que podemos entrar? El tema de la carestía. Entonces, de la carestía, la subida de precios, en fin, toda esa serie de cosas. Y entonces llegamos a la conclusión de que había que montar asociaciones de vecinos. ¿Por qué pusimos el nombre de movimiento? Primero porque considerábamos que un movimiento es algo distinto a un partido. Y que para agrupar, en este caso, a mujeres, no se podía llamar ni frente, ni unión, ni nada de nada, porque todo eso eran palabras como muy vinculadas a movimientos de liberación popular, Frente de Liberación Argelino, etcétera, etcétera, y tal, ¿no? Y que entonces la palabra movimiento era como mucho más laxa y también al mismo tiempo permitía una facilidad de agrupación. Democrático no fue tanto pensando en la democracia, porque todavía no teníamos ninguna práctica democrática, como que luchaba por la democracia. Luchaba por la democracia. Y mujeres, porque lógicamente iba dirigido a las mujeres. Teníamos muy claro que la situación de las mujeres requería una organización propia de mujeres sin que hubiera colegas masculinos por el medio, por muy comprensivos que fueran sobre nuestros temas, etcétera, pero que tenían que estar aparte. Y así fue como salió el Movimiento Democrático de Mujeres, y empezó a salir el boletín, que salía todos los meses, con las irregularidades que el franquismo imponía. Pensamos que era importante empezar a hablar de alguna manera, a sacar el tema de la sexualidad, de alguna manera, y tal, ¿no? Y entonces, esto ya era el año 72, por ahí, ¿eh? Lo digo 72 porque fue cuando me detuvieron a mí, con lo cual en el año 72 decidimos hacer esta copia de un capítulo del libro de Wilhelm Reich, que se llamaba La Revolución Sexual. Y entonces, pues, era un folleto, pues ya no me acuerdo de las páginas. Editamos el folleto de Wilhelm Reich, Revolución Sexual. Eso es, 72. Pues ya no me acuerdo, pero había bastantes páginas, ¿no? Entonces lo hicimos y con dos ideas. Por un lado, discutirlo primero dentro del propio Movimiento Democrático de Mujeres, porque el tema de la sexualidad era un tema muy difícil, incluso con personas progresistas, avanzadas, etc. Era muy difícil. Y luego para tratar de sacarlo fuera. Bueno, pero yo os tengo que decir que la experiencia fue espléndida. Y cuando digo espléndida es porque muchas mujeres en algunos barrios, en otros no, pero en algunos barrios, como fue el de Vallecas, los maridos, cuando vieron ese documento a sus mujeres, les dijeron: a esas reuniones no vuelves a ir si no dejas
si no dejáis esas reivindicaciones. Entonces decidimos repartirlo, salir a la calle, puerta por puerta, y repartir, a ver si se lo leían las mujeres, y podíamos saber la opinión de unas mujeres normales, como decíamos nosotras, no las raritas, sino que éramos nosotras. Las mujeres normales, a ver lo que piensan. Y entonces pues llegamos a repartir algunos, que normalmente salían las mujeres a abrir la puerta y le decimos, oye, mira, que este grupo de mujeres y tal, tenemos esto, a ver lo que te parece, léelo, y luego pasamos dentro de unos días y para ver lo que piensas. Es un trabajo de puerta a puerta. El movimiento democrático realmente es la primera organización de lucha dirigida a amplias capas de mujeres o de masas, como decíamos en aquella época, y con una perspectiva feminista, pero también política y social, para cambiar el régimen político que había en nuestro país. Al tema de la maternidad libre y responsable, que era como, bueno, sonaba en este país algo que no se podía abordar. Abordamos los métodos anticonceptivos y, por lo tanto, desde la responsabilidad, pero abordamos el tema del aborto, es decir, y exigimos posteriormente una ley del aborto. O sea, fijaros en qué fechas estamos hablando. La ley del divorcio, el tema del divorcio, es decir, que había tantas cosas y tantos frentes que no solamente era la acción, sino también eran las reuniones teóricas de discusión para poder caminar en la dirección que queríamos. Es decir, que fue un trabajo bastante arduo. Alcalde, la policía sigue investigando esa triste violación. Yo no voy a justificar, pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va. Pero matar al niño indefenso y que lo haga su propia madre les da a los hombres la licencia de abusar del cuerpo de la mujer. Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés. Que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Ojo con ese tema. Caminar por la calle a las 12 de la noche, arroarte algún insulto al volante de tu coche, andar sin camiseta sin que te tomen por puta, disfrutar del espacio como un hombre lo disfruta, pasear sin andar acompañado, salir por barrios chungos, cruzar los descampados, sentirte el rey del mundo tocándote las pelotas, tratar a las mujeres como si fuesen idiotas, no hay techo de cristal que te resista, eres el responsable. Pues quisiera empezar acordándome de, en este sitio tan estupendo, en este antiguo colegio recuperado por el pueblo para el pueblo, qué mensajes que volvemos a repetir de las maestras republicanas. Vamos a acordarnos de esas maestras republicanas que supieron hacer en su día que los niños y las niñas de todas las clases sociales se educaran en libertad y en igualdad como parte de un solo pueblo. Y dicho esto, y diciendo, como decía antes, que los mensajes empiezan a repetirse, me ha pasado esta mañana una cosa muy curiosa, y es que buscando material del Movimiento Democrático de Mujeres que hoy queríamos presentar aquí, centrándonos el 8 de marzo en la lucha feminista unida, me encontré que en la hemeroteca de un periódico nacional aparecía una mítica rueda de prensa en el 77 del Movimiento Democrático de Mujeres. Y decía, el 14 de mayo de 1976, las premisas fundamentales del movimiento se cifran
en la incorporación de la mujer al trabajo productivo como paso previo a su liberación. Eliminación, en el contexto de la enseñanza obligatoria y gratuita, de todo aquello que limite las posibilidades de acceso a la cultura y que suponga una educación diferencial, y abolición de todas las leyes que suponen una vejación para la mujer y la relegan a un puesto secundario en la sociedad. Pedían, reivindicaban el matrimonio civil, una ley de divorcio que garantizara la independencia económica de la mujer, anticonceptivos gratuitos y despenalización del aborto. ¿Qué ha cambiado del 1976 a hoy para las mujeres? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es también la respuesta de por qué es absolutamente necesario un movimiento democrático de mujeres otra vez. Porque si vamos reivindicando la reposición de leyes que no han servido, si vamos reivindicando que cedamos derechos para conseguir un poquito, si no vamos reivindicando el todo, al final resulta que estamos igual que en el 1976 y estamos pidiendo absolutamente las mismas cosas. Estamos pidiendo las mismas cosas porque el Partido Popular, desde el Gobierno y amparado por los gobiernos anteriores del PSOE, ha empezado con una reforma laboral que eliminaba absolutamente los derechos de las madres en el ámbito laboral, que además precarizaba aún más el trabajo de la mujer y que con la eliminación de los convenios colectivos y de los derechos sindicales obligaba a las mujeres a defenderse por sí solas, con la poca fuerza que tenemos dentro del mundo laboral. Y seguimos con una ley de educación que vuelve a ser religiosa y segregadora y que supone un planteamiento ideológico y moral absolutamente regresivo en materia de derechos de la mujer. Y seguimos con una reforma de la administración local que lo que hace es eliminar los centros de información a la mujer que estaban cumpliendo un honroso papel, todas las competencias de igualdad de los entes locales, que son siempre los más democráticos y los más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo la privatización de sectores estratégicos que además estaban profundamente feminizados en relación con el empleo. Eso supone más precariedad, supone menos empleo para la mujer y supone también menores posibilidades para ejercitar nuestros derechos. Y todo esto culmina con un anteproyecto de ley, dicen, de defensa de la mujer embarazada y de los derechos del no nacido. Y resulta que es una ley que de defensa de la mujer embarazada no tiene nada, porque la condena a la muerte y a la decisión de otro sobre su propia vida, y que no defiende tampoco los derechos del no nacido, porque los condena, en definitiva, a la moral religiosa, a la determinación de una vida de penalidades, porque no se están garantizando sus derechos en vida, mientras que se impone su nacimiento en perjuicio de la madre. Una ley que tutela la capacidad de la mujer para decidir por sí misma. Una ley que ya de por sí, la ley de plazos estaba diciendo, cuidado, te reconocemos capacidad, te reconocemos raciocinio, te reconocemos responsabilidad solo hasta la 14ª semana de embarazo, pero es que ahora no nos reconocen ni capacidad, ni responsabilidad, ni raciocinio en ningún momento en nuestro embarazo. Y como no nos reconocen capacidad en nuestro embarazo, tampoco nos van a reconocer capacidad ni responsabilidad para quedarnos embarazadas. Y por eso seguimos demandando anticonceptivos gratuitos, que no existen, Y fijaros bien que eliminaron de todo el recetario los anticonceptivos de última generación, esos que servían para curar, esos que servían para dar calidad de vida a las mujeres, no solo para no quedarse embarazadas, sino también para enfermedades graves, gravísimas de la mujer y que condicionan también su propia vida. Por tanto,
no nos reconocen absolutamente nada. Hemos venido de una escalada de leyes laborales que nos relegaban al hogar, leyes participativas que nos eliminan democracia, competencia y servicios de cercanía, eliminación de servicios relacionados con trabajos tradicionalmente asumidos por la mujer, eliminación de todo lo que supone la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, no nos olvidemos de nuestra vida personal, y una educación ideologizada hacia la derecha, una educación que, en definitiva, trata de segregar para dar una educación distinta a hombres y mujeres, para que las mujeres no sean capaces de reivindicar sus derechos. Y todo esto culmina con, en definitiva, la anulación total de la capacidad de la mujer. Ya no decidís sobre nada en vuestras vidas, tampoco vais a decidir sobre nuestros cuerpos. Es, sin duda alguna, convertirnos en ganado reproductor. Y esta debe ser la idea que cunda, eso es lo que quiere el PP, que seamos ganado reproductor, no otra cosa. No tenemos derechos y tampoco tendremos voz. Y no tendremos voz si no nos unimos. Y por eso es tan importante que vayamos dando el mensaje en todas las organizaciones en las que participemos, que vayamos dando el mensaje desde el partido, desde la izquierda, en que es necesario crear plataformas que de verdad reivindiquen la totalidad de los derechos, que no reivindiquen leyes, que no reivindiquen insuficiencia, que no reivindiquen mínimos, que reivindiquen máximos, que reivindiquen el todo, que reivindiquen, en definitiva, que somos personas, que tenemos capacidad de decidir y que vamos a decidir por nosotras mismas. Nada más, os dejo con Julia Hidalgo, que es la portavoz del Movimiento Democrático de Mujeres. Muchas gracias. Buenas tardes. Decía una teórica feminista que la historia fundamentalmente está escrita por hombres, que los héroes eran hombres y que el lenguaje era masculino, y que cuando esto pasaba, la mitad de la sociedad no existía, que éramos las mujeres. Se pierden siglos de sabiduría y de historia. El Partido Comunista de España ha hecho, yo creo sinceramente, que todo lo posible porque esto no pase, aunque con sus luces y con sus sombras. Si ya Dolores, durante la guerra, concilió una alianza de mujeres antifascistas para salvar a los niños asturianos, y esta alianza la concilió a nivel internacional, en 1950 el Partido Comunista de España saca un boletín que se llama Mujeres. No tuvo mucha difusión porque ese boletín, que se llamaba Mujeres, estaba hecho fundamentalmente por hombres, porque los dirigentes del Partido Comunista de España de 1950 eran hombres, todos o casi todos. Pero en 1960, 1962, aparece un movimiento que es el que yo hoy quiero presentar aquí y al día de hoy, renovado, que era el Movimiento Democrático de Mujeres, que en principio apareció como un movimiento interclasista y un movimiento abierto, pero fundamentalmente un movimiento solidario, porque en 1960 las mujeres o éramos madres, o éramos esposas, o éramos abuelas y hermanas. Ese era nuestro rol. Pero había muchos
muchos hombres en las cárceles franquistas, muchos. Y el movimiento democrático de mujeres apareció fundamentalmente como un movimiento de solidaridad y ayuda a los presos, también a las presas. Había pocas, porque las presas o habían sido asesinadas, o estaban en el exilio, o estaban en sus casas después de pasar años de penuria, dando a luz en las cárceles franquistas. Yo estoy convencida que en esta Córdoba roja, pero que en esta Córdoba también violeta, el MDM va a tener mucho éxito. Así que acabo de venir de Cuba hasta la victoria siempre, camaradas. Sabemos decidir cómo y cuándo y con quién queremos ser madres. No necesitamos que nos lo digan ellos. No necesitamos que nos guíe ni la Iglesia ni la extrema derecha. Teníamos una ley que funcionaba y funcionaba bien. Y la quieren tocar para darle solo gusto a sus huestes. Y nosotras no lo vamos a consentir.